Nuestro pasaje viene de Juan capítulo 18, versículos 33 a 38a. Oiga la palabra del Señor. Luego Pilatos regresó al cuartel otra vez, pidió que trajeran a Jesús y le preguntó: ¿eres tú rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿me haces esto la pregunta tú o otros lo dijeron acerca mío? Pilatos replicó: yo no soy judío, ¿soy? Su propia nación y los jefes de los sacerdotes te me han entregado. ¿Qué has hecho? Jesús contestó: mi reino no es de este mundo. Fuera mi reino de este mundo, mis seguidores estarían luchando para no dejar que se me entregaran hacia los judíos. Pero en lo que se ve, mi reino no es de aquí. Pilatos le preguntó: ¿luego eres un rey? Jesús contestó: tú dices que soy rey. Para esto nací, para esto vine al mundo, para testificar a la verdad. Todo que pertenece a la verdad oye mi voz. Pilatos le preguntó: ¿qué es verdad? Palabra de Dios al pueblo de Dios. Gracias a Dios. Acabé de leer un libro que nos dice que la verdad pura es algo muy, muy difícil que nosotros aceptemos, que miremos. Especialmente la verdad pertenente a nosotros mismos. Utilizamos máscaras para escondernos de los demás. Y felizmente también utilizamos máscaras para esconder ciertas verdades de nosotros mismos también. Quizás pensemos demasiado sobre nosotros, que somos demasiado importantes, que nuestras virtudes son mucho más que todos que nos rodean, que tenemos un papel mucho más importante en el mundo que lo debido. Por otro lado, quizás hasta negamos nuestra propia humanidad, nuestro derecho de vivir, nuestro valor humano, negando hasta que alguien pueda amarnos. ¿Cómo podemos aceptar a nosotros mismos ante los ojos de Dios y aceptar esto, la definición divina, como suficiente? ¿Qué verdad quiere Dios que aceptemos y comprendamos? Nuestras definiciones de la verdad no coinciden muy bien con las de Dios. Nuestras determinaciones de lo que es digno corren en contra de las definiciones divinas. Nuestros valores y la máscara que le colocamos en el mundo a nuestro alrededor nos sirven para dar algún grado de confianza, confort o consuelo. Pero inhiben que veamos la realidad que simplemente no queremos ver, con la cual no queremos tratar, o que no queremos dejar que nos perturbe. Preferimos escondernos atrás de las máscaras de letreros, de respuestas simples para preguntas más difíciles.
para que no tengamos que tratar con las realidades más duras que no estamos listos de enfrentar. Luego escuchamos una nueva generación utilizando el término verdad con un significado a determinar su propia experiencia, su historia personal, su comprensión de sí mismo, su apreciación del mundo. Cuando Pilato responde a Jesús con ¿qué es la verdad? Quizás nos sentimos con él, preguntándonos, indagando sobre qué puede ser la verdad. La confrontación entre Jesús y Pilato era uno de los ejemplos de tantos temas atrapados atrás de murallas designadas para obfuscar la realidad. Los sacerdotes habían traído a Jesús ante Pilato bajo ciertas acusaciones, aunque escondían sus propósitos reales. Pilatos podía ver que había algo más atrás de las acusaciones, aunque no sabía definir con precisión exactamente qué pasaba. No era tanto una cuestión de que Jesús iba a subvertir el poder del Imperio Romano. Eso para él estaba claro. A la vez, sabía que los sacerdotes tenían alguna razón por la cual traían a Jesús ante la corte romana. La tarea de Pilato era un poco más difícil al defender qué hacer con Jesús. Tenía que descubrir la historia por detrás de su prisión, determinar entonces cómo proceder de acuerdo a los intereses de Roma. Quizás había ya definido que Jesús no era culpable. A la vez estaba en una posición que le llamaba para aplacar a aquellos que le habían traído a Jesús. No era una cuestión de determinar la verdad, era una cuestión de cómo jugar este juego. Pilato bien sabía quién eran los jugadores, pero no sabía qué estaban procurando todos aquellos, lidando con él. Solo con determinar esto podría él decidir qué decisión tomar que serviría los intereses de Roma, sus intereses personales, y también aplacaría a los líderes judíos. Como cualquier político, él estaba jugando para su platea, una multitud, procurando definir qué paso tomar que le ayudaría a sus propios intereses, así como también los sacerdotes que habían traído a Jesús ante él. A la vez no quería tornarse un títere de estas autoridades judías. A la mano no estaba la verdad. Por tanto que queremos declarar que llegando a una corte de ley, la verdad reine supremo.
La verdad no era ingrediente esencial en el caso tratando ante Pilato. Cuando miramos bien, es raro que la verdad sea el enfoque de un procedimiento en la corte. El caso ante Jesús no era sobre verdad, era sobre poder, política, fama, publicidad, presentar un mensaje al público, avanzar los intereses de Roma en mantener poder, mantener rebelión aplacada, jugando bien con los demás en poder y haciendo negociación de tal forma que mantenía el bien de Roma protegido. Era un drama para una escena política, un drama para beneficio de las multitudes, de las varias partes que traían acusaciones y que tenían intereses en mirar qué se hiciera con Jesús. Los sacerdotes querían que Roma hiciera su trabajo sucio. Querían a Jesús muerto, pero de alguna forma que no apuntaría a ellos como culpables. Reconocía que mucha gente seguía a Jesús y lo tenían como profeta. Sentían que la predicación, la enseñanza de Jesús era una amenaza a ellos, su poder y su autoridad. Pero no querían incitar una revolta contra ellos mismos, desde los seguidores de Jesús. Pilatos ya tenía un insurgente aprisionado. Él quería aplacar las multitudes, quería aplacar a los líderes de los judíos, quería aplacar el sistema, la multitud, la comunidad, para mantener orden, evitar caos. Jesús se paró ante Pilato despreocupado con las motivaciones políticas a su alrededor. No estaba preocupado con la estructura de los sacerdotes, con su poder, por el avance de Roma, por los deseos de Pilato. Esas cosas no eran importantes a Jesús. Él estaba preocupado con otra cosa completamente distinta, proclamando la verdad, más específicamente la verdad de Dios. Para Jesús, cuestiones de poder y posición estaban a la margen de la vida. No informaban la estructura básica de los propósitos de Dios. Pleiteando por poder y posición y prestigio y privilegio, alta importancia, no se encajaba con la motivación de Jesús, con su identidad y ministerio. Él está enfocado en algo que debería de haber tomado eje central ante la corte, pero que se veía ausente: la verdad. Los demás estaban preocupados con estrategia, otros objetivos en un juego que Jesús no quiso jugar. Jesús ni estaba procurando apoyar
a Roma, ni subvertir Roma en defensa de la soberanía judía. No estaba preocupado con avance personal de Pilatos, ni proteger o promover influencia de las autoridades judías. El juego de la política no era su juego. Su preocupación era el reinar de Dios. Política, nacionalismo, autodeterminación no eran categorías de mérito para Jesús. Eran distracciones. En el contexto del reino de Dios, los temas ante Pilato no eran dignos de consideración. ¿Qué importa quién está en poder mientras utilizan el poder en beneficio personal? Jesús le dijo a Pilato que si su reino fuera de este mundo, sus seguidores levantarían armas, violencia. Pero el reino de Dios se establecía en algo completamente distinto. Ese reino de Dios no excluye por fuerza. No trae a otros a pertenecer por coerción. No se preocupa en avanzar individuos y grupos para tener poder sobre otros. Su carácter es completamente distinto de todo lo que vino antes. La verdad de Jesús incluye que todos somos iguales bajo el amor de Dios. Ni los romanos ni los judíos querían aceptar esa tal declaración. La verdad de Jesús que Él vino a proclamar hacía de todos iguales. No había para Él ganadores y perdedores. No avanzaba algunos con otros pagando el costo. Esa verdad nos hace todos familia. Nos une. Echa de lado todas nuestras divergencias, nuestros conflictos, nuestras rivalidades. ¿Cuándo aprenderemos a mirar uno al otro de acuerdo a la verdad del Evangelio de Jesús? Santos y pecadores, mujeres, hombres, pobres, ricos, idosos, jóvenes, todos somos invitados a vivir bajo el reinado de Dios de forma igual. No existe lugar para colocar unos en contra de otros. No hay lugar para partidarismo. No hay nosotros contra ellos. La verdad del Evangelio de Jesús es que todos igualmente somos dados la bienvenida al reinar de Dios. ¿Por qué es tan difícil que aceptemos esa verdad?